cabe a mí el placer de dar paso, de presentarles una vez más al profesor Manuel Pérez Lozano, titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, no de Moderna, autor de esta obra, Santa Clara de Palma del Río, Historia y Espacio. Como yo ya he tenido ocasión de decir aquí previamente, se trata de el cierre de un proyecto de enorme envergadura que viene a completar, a dar esa completitud de la que hablábamos antes, con la que adquiere un verdadero sentido lo que, pues ese palabra que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, de puesta en valor o de valorización, como queramos, de un elemento del patrimonio arquitectónico palmeño como es Santa Clara. De hecho, yo querría, antes de darle paso, mencionar algunos detalles, más como lector que como compañero o historiador. Al final, él mismo, el profesor Pérez Lozano, en su epílogo, tiene una frase que me ha gustado mucho, dice, me quiero traer aquí el apunte, dice: no son posibles los espacios arquitectónicos sin los planteamientos y necesidades del espacio existencial. Creo que recoge bastante bien esa idea de lo que hablábamos antes, de que pues eso, no es posible valorizar estos elementos patrimoniales sin la interpretación analítica de su contexto histórico. Y en este sentido, el doctor Pérez Lozano responde en esta obra pues a todas esas cuestiones que planteábamos: el por qué, el para qué, el cuándo, por quiénes. No escamotea a quien se adentre en su lectura, no escamotea a los lectores un solo dato para la comprensión integral de este edificio, en sus aspectos materiales, pero también en su proyección socioeconómica, en ese factor humano, ¿no?, del que tanto se ha hablado a lo largo de esta mañana también. De hecho, él estructura la obra, como podrán ver, en 6 capítulos, pero conforme terminaba la lectura de la obra, me llamaba la atención porque, más allá de esos 6 capítulos, que es la estructura que él nos podrá hablar ahora, que ha encontrado lógica, a mí me parecía que estábamos como ante 2 grandes estudios que tienen una entidad propia y un interés específico propio. Por un lado, ese estudio del edificio como proyecto arquitectónico y su evolución en el tiempo, y por otro lado, las interesantísimas, extraordinariamente novedosas aportaciones que hace en torno a esos alarices, al alarife Juan Ruiz y su relación con los Hernán Ruiz. Solamente por eso, solo eso ya hace merecedor al libro de calificativo de gran aportación académica interesantísima y además localmente muy enriquecedora. La investigación que además desarrolla Manuel Pérez Lozano, creo que va a servir, no solamente lo que él ha puesto por escrito, lo que nos permitió escucharle ayer, para que aquí en Palma, en Córdoba en general, empecemos a tomar conciencia de ese particularismo que identifica también, ese particularismo regional, pero específicamente palmeño, que resulta tan significativo de la localidad en la que nos encontramos. Merece además la pena destacar lo que hay tras el libro. O sea, yo como historiador iba leyendo y casi que el olfato me daba el olor a legajo. Ese polvo centenario de la tinta ferrogálica que se va cayendo como un polvito conforme vamos abriendo los protocolos notariales o los libros de los diferentes archivos que él ha consultado, cuya información ha ido metodológicamente de una manera rigurosísima cruzando, pues que mencionar, ya ustedes podrán verlo, ¿no? Simancas, Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico del Protocolo de Córdoba, pero también el de Protocolo de Zaragoza con ese fondo IJAR, del cual es un magnífico conocedor, el Archivo Municipal de Palma del Río, también con el fondo del Hospital de San Sebastián, y por supuesto los protocolos notariales de Palma del Río, que como muy bien él hace, cita como archivo histórico de protocolo notarial de Palma del Río depositado en Posadas. Sigue, por tanto, a él, como ya he mencionado, una metodología rigurosísima, muy acertada, pero que no deja por ello, conforme se va leyendo, de
atrapar. Uno va leyendo y sigue con ganas de aprender más, de dejar más, porque va tejiendo una historia, un hilo que invita a seguir con la lectura hasta el final, a saber más, porque realmente es fascinante esa mezcla de lo material con lo humano, la forma misma en la que él redacta y por las muchas y muy oportunas ilustraciones que podrán ver de documentos, de recreaciones, de planos, etcétera, a lo largo de la obra. Voy a terminar ya dándole paso, no quiero ser pesado, simplemente volviendo a insistir. Esta obra cierra un proyecto que no podía quedarse simplemente en lo estético o en lo arquitectónico, o sea, en la restauración tan bien hecha, tan llamativamente bien hecha como es la de Santa Clara, porque no tenía sentido quedarnos en los arreglos arquitectónicos sin atender a esa interpretación de la que hablamos, esa interpretación histórica, ¿no? Si no, nos hubiéramos quedado con un proyecto discapacitado, digamos, ¿no? Que le hubiera faltado algo. Y además esto nos va a servir, evidentemente, para una más correcta valorización de este espacio y para futuras actuaciones. Por eso no quiero dejar de dar las gracias no solamente al profesor Pérez Lozano por el esfuerzo ímprobo hecho de investigación empírica para llevar a cabo esta obra, sino también al Ayuntamiento de Palma, como ejemplo, por desgracia, no abundante actualmente, de buen entendimiento, de compromiso, para quien sepa juzgarlo, más allá de lo superficial, como decía, de las restauraciones, compromiso con el legado, con ese patrimonio, con respeto, digamos, y con atención. Esto, Santa Clara, Santa Clara, no tiene sentido sin esto. Espero que conforme vayan pasando la hoja, ojeando con H, ojeando sin H también, ambas cosas, aprendan a muchísimas cosas como yo he hecho y les sirva para también no solamente aprender, sino para disfrutar, porque les digo, es un placer leerse el libro. Yo a continuación voy a darle la palabra a quien de verdad tiene que estar hablando de su obra y a quien ha venido aquí, como diría Umbral, a hablar de su libro realmente, en este caso Manuel Pérez Lozano, y con esto cerraremos esta sesión de clausura junto con la entrega de premios finalmente. Muchísimas gracias, Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias y bueno, agradecer tus palabras que, en fin, la verdad que me siento un poco abrumado porque durante esta jornada de Historia Cardenal Portocarrero se ha hablado mucho de mi libro y entonces casi no me queda mucho por presentarlo porque la mayoría de ustedes los tienen en las manos y pueden ya ir viéndolo. Y lo que yo pudiera decir sobre mi libro es lo que he escrito en mi libro, con lo cual no se lo voy a leer. Lo que sí quería, porque creo que es el momento oportuno de hacerlo, es hacer una pequeña historia de cómo se va gestando este libro, que tiene mucha vinculación con la jornada de historia del Cardenal Portocarrero. Y entonces tengo que empezar hablando del profesor de Historia Moderna José Manuel de Bernardo Ares y tengo que empezar hablando también de mi amiga Ana María Suárez Varela, porque fueron quienes me promovieron a que me interesara por Santa Clara de Palma del Río y me plantearon la posibilidad de que hiciera un estudio inicial en unas jornadas Portocarrero, que hiciera un estudio inicial sobre el convento que acababa de restaurarse y no tenía una interpretación. José Manuel de Bernardo organizó aquellas jornadas, creo que fueron las cuartas de las jornadas Cardenal Portocarrero, que se dedicaron a la vida de clausura y se dedicaron a varias comunicaciones y ponencias que se hicieron relacionadas con el convento de Santa Clara. Entonces, en primer lugar, agradecer a quienes tuvieron esa iniciativa y luego, por supuesto, agradecer a quien ha estado detrás de todas las jornadas y ha estado promoviendo la posibilidad de este libro, que me dieron unas ayudas iniciales para un trabajo
que era una pequeña introducción a la historia de Santa Clara, de 35 y 40 folios, y que no sé, hace 3-4 años me llama un día Reyes Lopera y me dice: Manolo, tú puedes convertir eso en un libro. Y digo, bueno, esto necesita tiempo. Le dije un año, luego le pedí otro, luego llegó la pandemia y dije, bueno, pues ya aprovechando lo de la pandemia ya me voy a explayar aquí. Y ya fui trabajando tranquilamente porque pensé que hasta después de la pandemia no se acabaría el libro. Y efectivamente, gracias a lo que me ha fustigado Reyes, que yo creo que es tan autora del libro como yo, porque es la que ha ido azotándome para que yo lo entregara, pues se pudo presentar. Y claro, detrás de esto no está mi trabajo, sino que yo me he aprovechado del trabajo de mucha gente. De gente que ha estado publicando documentación y ha estado publicando aspectos de la historia de Palma del Río, de gente que trabaja en los archivos que he podido consultar y de donde he ido sacando información, y evidentemente pues el personal de archivos pues me ha facilitado el trabajo. Tuve la ocasión de poder ir al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde está el fondo Híjar, donde terminó el archivo de Palma, que por cierto, allí en el propio fondo Híjar está recogido el inventario de un armario archivo que tenía el Palacio de Palma, y prácticamente entre lo que se cuenta que poseía el armario archivo a lo que ahora hay en el fondo Híjar, pues prácticamente estamos hablando de que se ha perdido casi el 70% de esa documentación, porque ahí estaban una cantidad de testamentos y una cantidad de documentos que no están en el fondo Híjar, y me temo que es que ya no llegaron probablemente a Zaragoza, ¿no? Y también ha sido fundamental, pues poco menos, el trabajo en el Archivo Histórico Provincial, porque hay poquitos legajos sobre Santa Clara, algunos muy interesantes porque los documentos más antiguos sobre Santa Clara los he encontrado allí. Y por supuesto el archivo notarial el archivo de protocolos notariales de Palma del Río, que está depositado en Posada, que es un archivo que cuando entré pues las condiciones eran pésimas, pero tengo que decir también que las cosas han ido mejorando y que ahora mismo pues cuando vas al archivo, ahora ya que empieza a hacer frío, cuando entras en el archivo te tienes que poner una chaqueta porque es que tiene todo climatizado para que los documentos estén a 16 grados de temperatura, está desinfectado, derratizado, y las condiciones de acceso son un poco complejas, pero creo que con la digitalización que ya se va anunciando, pronto el archivo podrá estar disponible a todas las personas que quieran consultarlo. La verdad es que Palma del Río tiene una suerte muy grande por tener esa memoria histórica de un archivo que se ha conservado con fondos desde, creo que lo más antiguo que he encontrado es 1514, pero al principio hay mucha documentación dispersa, pero la verdad es que, como decía Juan Antonio esta mañana y como habéis comentado en vuestras magníficas ponencias, es que disponer de esa documentación nos va a permitir, y sobre todo a las generaciones futuras, casi rehacer la vida o aspectos de la vida de estas sociedades durante mucho tiempo, ¿no? Y hay que velar por la conservación de estos archivos tan ricos y tan interesantes, ¿no? Y en la notaría, como me decía Mariló, que es la oficial de la notaría de Palma, dice, bueno, aquí los notarios duran 3 o 4 años, pero yo llevo 18 años trabajando en la notaría. Entonces comprendí que Mariló era la persona esencial en la notaría de Posada, ¿no? Y a ella pues le tengo que agradecer el poder haber gestionado esto. También en Posada Juan Luis Pons y Rafael Fenoy me facilitaron en su momento el acceso a los archivos, y evidentemente es el momento de estar agradecido. La verdad es que los agradecimientos también lo tengo escrito en el libro, pero lo quería comentar porque creo que, digamos,
en la celebración del nacimiento de esta obra, pues hay que homenajear a los que han contribuido a este parto, que han sido las personas que he citado, y que hay otras muchas que no tengo citados los agradecimientos, pero que han contribuido, es decir, con su escrito y su trabajo también a la realización de este libro. Lo cierto es que cuando yo conocí Santa Clara, porque lo conocí cuando estaba todavía en obras, me pareció un edificio que podía tener posibilidades, y conforme ha ido pasando el tiempo, pues he ido viendo cómo Santa Clara se ha ido incorporando a la vida en Palma, y que ha pasado por distintas vicisitudes. Creo que el proyecto inicial era trasladar aquí el ayuntamiento. Luego Sasso Ferri insistió mucho en que había que darle un uso cultural, y se fue transformando la idea, y ahora con la incorporación de todo el fondo de los modistos Vittorio y Luchino, creo que esto va a tener una proyección de futuro muy grande. Y hoy me ha dado mucha alegría ver cómo la gente, cuando se casa, viene a hacerse las fotos en el patio, y cómo pues había grupos de visitantes que estaban usando el patio, porque esto es la clave en el patrimonio, el uso. El patrimonio es la herencia, y una cosa fundamental es que nosotros somos la heredera. Y en concreto de este monasterio, que todas estas paredes se construyeron y se hicieron gracias al trabajo de muchos palmeños que con las rentas que entregaban al convento, pues permitieron que se pudieran hacer estas obras, y que hoy se ha hecho justicia en el sentido que los herederos de aquella gente que con su trabajo permitieron esto, ahora pueden venir a visitarlo y verlo y gozarlo. Y la historia, en cierto modo, siempre termina haciendo justicia. Y el hecho de que podamos ahora usar esto, que no somos monjas de clausura ninguno de los presentes, pues nos permite pensar con cierto optimismo sobre cómo el futuro va haciendo esa justicia. También quería comentar un pequeño detalle, aunque parezca una tontería, en la decisión de hacer esta portada. Yo le propuse varias a Reyes, y Reyes me dijo, esta, porque aquí vamos a ser protagonistas del libro a una mujer. Y aquí está Santa Clara en la portada del libro. Y también, claro, este es un espacio que fue hecho, vamos a decirlo así, es una cárcel de lujo para mujeres. Pero esto era una cárcel de lujo para mujeres. Y pues aquí con la aspiración al más allá, pues se encajonaron para no disfrutar del más acá. Espero que exista más allá, porque si no su inversión ha sido un poco rentable, ¿no? No quiero hablar del libro, porque yo creo que todo autor de un libro, sobre todo cuando el libro se imprime y tal, es más consciente de lo que le falta y de lo que podría haber añadido, y de lo mucho que se podría hacer, que de lo que se ha hecho, ¿no? Y nada, espero que les parezca interesante, y si alguien pues tiene cosas que decirme que puedan mejorar una posible edición del libro, pues les agradecería que me ayudaran. Y muchas gracias a todos por asistir, tanto a la presentación del libro como a la jornada.